Hay de manera de determinar si una gráfica corresponde a una función o no. Ese criterio es trazar líneas verticales paralelas al eje de las ordenadas y ver si esas líneas cortan a la gráfica en más de un punto, entonces no es una función. Pero vamos a verlo gráficamente. Pero sí lo que tenemos que tener claro que este es el criterio de la recta vertical y ninguna de las rectas verticales que vamos a trazar debe cortar la gráfica en más de un punto. Este es el criterio. Entonces veamos, por ejemplo, esta imagen. En esta imagen, esta es la imagen de una parábola, ¿ok? Viene desde más infinito, llega a cero, donde hay un mínimo, y después es creciente. De este lado es decreciente, de más infinito hasta cero, y aquí hay un punto de inflexión y comienza a crecer desde cero hasta más infinito. Esto es la gráfica, es una gráfica. Vamos a ver si corresponde la gráfica a una función. Es la gráfica de una parábola, es lo que podemos saber hasta ahora. Pero ¿cómo sabemos si es una función? Bueno, vamos a trazar rectas paralelas de las ordenadas, como estas, y vemos si la función, esta función que está pintada en rojo, mejor esta gráfica, es cortada en más de un punto por estas líneas paralelas. Veamos. Fíjense, en este caso son estos puntos rojos. Estos puntos rojos representan el corte de esta recta paralela al eje de las ordenadas con esta parábola en este punto. Esta recta la corta en este punto. Esta otra recta solo la corta en este punto. Esta recta la corta en este punto y así cada una de ellas vemos que cortan a la parábola en un solo punto. En conclusión, nosotros podemos decir gráficamente que esta representación gráfica de una parábola es una función real. Bueno, una función. Cuando decimos real, acuérdense que hablamos de números reales. Pero es suficiente con que digamos que la representación gráfica de una parábola cóncava hacia arriba es una función. ¿Okay? Veamos esta otra imagen. En esta otra imagen tenemos una elipse y una parábola cóncava hacia la derecha. Si nosotros utilizamos el mismo criterio, este criterio que en una recta vertical debe cortar la gráfica más de un punto, vamos a trazar las rectas gráficas que están, y vemos los puntos de corte, ahí están los puntos de corte. Vemos que todas ellas, las que hemos trazado, cortan a la gráfica de la parábola en dos puntos. Aquí la cortan en dos puntos, esta recta la corta en dos puntos, esta la corta en dos puntos, y todas ellas cortan a la gráfica de la parábola con hacia la derecha dos veces. Por lo tanto, no cumple con el criterio. ¿Y qué podemos decir? Y bueno, igual ocurre con esta elipse. Vemos que estas rectas paralelas cortan a la elipse en dos puntos. La cortan en dos puntos. Por tanto, podemos decir que ninguna de esas representaciones gráficas son las de una función real. Entonces, bueno, ese es el criterio de cómo determinar si la representación gráfica corresponde a una función o no es de una función. ¿Cómo sabemos si la función puede ser inyectiva? Bueno, aquí hay un criterio también parecido, el criterio de las trazadas rectas horizontales. Veamos cómo podemos identificar si la gráfica de una función representa a una función inyectiva. Obviamente primero tiene que ser función, pero ahora veamos si esa función es inyectiva. Entonces para ello, veamos por ejemplo la gráfica de esta línea recta. Nosotros ahora vamos a trazar líneas horizontales, o sea, líneas paralelas al eje de las abscisas, por ejemplo, estas líneas paralelas. Y vamos a ver si esas líneas horizontales cortan a la función en más de un punto. Aquí vemos, ahí donde se prendieron estos circulitos, que cada gráfica corta a la función en un solo punto, una sola vez. Por lo tanto, podemos decir que esta gráfica corresponde a una función inyectiva. Pero veamos esta otra gráfica. Si nosotros utilizamos el mismo criterio, de trazar rectas horizontales sobre la gráfica, por ejemplo esta, vemos que las rectas paralelas al eje de las abscisas, las rectas horizontales, cortan en la gráfica en dos puntos. Aquí la cortan en dos puntos, aquí la cortan en dos puntos, aquí la cortan en dos puntos y aquí la cortan en un punto. Pero con el solo hecho de que una sola corte la función horizontalmente en dos puntos, hace
que esta función no sea inyectiva. Ahora vamos a aprender a identificar la gráfica, si esa gráfica corresponde a una función sobreyectiva. Por ejemplo, damos esta imagen. Esta imagen corresponde a la función cúbica f de x igual a x al cubo. Si yo hago la representación gráfica, ahorita vamos a aprender cómo hacer esta representación, cómo construir estas curvas. Okay, pero esta es la representación gráfica de una función cúbica. Aquí lo que nos interesa saber para que la función sea sobreyectiva es que la gráfica recorra a todo el eje de las ordenadas, desde menos infinito estaría aquí abajo, subiría y llegaríamos hasta 0 y luego aquí comienzan los valores positivos y subiendo hasta que llega hasta infinito por acá arriba. Entonces, si esta gráfica recorre al eje de las ordenadas completamente, la función es sobreyectiva. Entonces, en este caso, esta gráfica, la gráfica de la función cúbica, en este particular, representa una función sobreyectiva. Ahora veamos esta otra gráfica. Esta gráfica que estamos viendo aquí corresponde a una función valor absoluto. Como vemos, la gráfica es decreciente de más infinito hasta 0 y luego es creciente de 0 a más infinito. Y vemos que nunca alcanza o nunca pasa de 0, nunca se hace negativa. Por lo tanto, no recorre a todo el eje de las ordenadas. Podemos entonces afirmar, nada más con observarla, que esa gráfica no corresponde a una función sobreyectiva. Tenemos la manera de saber la gráfica, si una representación gráfica es una función, si esa función es biyectiva, y ahora sabemos si es sobreyectiva. La función biyectiva, ¿qué es una función biyectiva? Bueno, como dice arriba, primero tiene que ser una función. Por ejemplo, vemos este gráfico. Tiene que ser una función, tiene que ser biyectiva y tiene que ser sobreyectiva para que la función sea una función biyectiva.